la octava pieza. El alma es energía neutra, manejable, vulnerable. No somos alma, pero el alma es nuestra única posibilidad de obtener la inmortalidad. Tesis profunda. Comenzamos. En la sexta pieza, dijimos que no todos los seres humanos tienen las condiciones genéticas adecuadas como para contener un alma, y con condiciones genéticas nos referimos al ADN humano, el cual, por sus características especiales y únicas, fue diseñado para atrapar o para hospedar un alma. Y, por su parte, en la séptima pieza, llegamos a la conclusión de que los seres humanos no somos, en esencia, el alma, y al afirmar ello, estamos diciendo que nuestro yo personal no es el alma. Y también dijimos que el alma es un fractal o sustancia del Creador, y al decir ello, estamos admitiendo que, al ser contenedores de almas, somos pequeños dioses en potencia, es decir, en la medida que consigamos ser semejantes al alma que contenemos. Y dijimos finalmente, más por intuición que por convicción, que el alcanzar la perfección moral constituía tal vez la única forma efectiva de romper el ciclo de reencarnaciones forzadas del alma en este planeta granja prisión. Hasta aquí, sin duda, que hemos encontrado piezas muy importantes del rompecabezas más trascendental de la humanidad, piezas que constituyen la base sobre las cuales trataremos de encajar esta octava pieza, en que trataremos de aclarar ciertas dudas que quedaron pendientes, como, por ejemplo, dudas sobre la verdadera naturaleza y finalidad del alma. Y es para ello que en el presente escrito presentaremos dos historias que muestran de forma didáctica cuál es la verdadera naturaleza del alma y también cuál es su finalidad, y eso nos permitirá profundizar un poco más en la búsqueda de la verdadera naturaleza y finalidad del ser humano, dejando para después, es decir, para la novena pieza, la gran y definitiva inmersión en busca de la verdadera naturaleza del Creador y de su creación, que era un tema que quedó pendiente desde la sexta pieza. Historia 1. Exabor el invasor. En esta primera historia, se cuenta lo sucedido en uno de los más graves casos, sino el más grave, que tuvo que resolver el profesor Corrado Malanga, conocido investigador italiano, quien, utilizando técnicas de hipnosis regresiva, se hizo conocido por expulsar entidades extraterrestres negativas de cientos de personas que habían sido abducidas y o poseídas por seres extraterrestres. La protagonista de esta historia se llamaba Saturnia, una atractiva joven perteneciente a la nobleza europea de linaje híbrido, quien se encontraba poseída por una poderosa entidad extraterrestre llamada Exabor, que decía pertenecer a una raza superior extraterrestre, quienes habían preparado, entiéndase hibridación, a la especie humana durante miles de años, para que sea apta para contenerlos, y así ellos podrían tener los cuerpos físicos que necesitaban para dominar esta tierra. El profesor Malanga había fracasado en sus intentos de expulsar a Exabor del cuerpo de su paciente Saturnia, inclusive se intentó expulsarlo por medio del exorcismo, pero nada se pudo lograr, pues la entidad invasora era muy poderosa y permanecía totalmente integrada a la paciente, y por eso, el profesor Malanga llegó a la conclusión de que solo el alma en Saturnia sería capaz de expulsar al invasor. Sí, el alma con su poderosa energía era la única esperanza, pero para eso, primero había que activar a esa alma, porque al parecer, las almas permanecen siempre ajenas a todo lo que le sucede a su contenedor, y ese era el caso del alma en Saturnia. ¿Qué hacer para activar el alma en Saturnia?, se preguntó el curioso y audaz profesor Malanga. Era algo que nunca se había hecho y que en este caso era mucho más improbable, ya que Exabor había invadido toda la red neuronal de Saturnia, o sea, toda su conciencia, y por eso a Saturnia la tuvieron que mantener drogada, pues no podían controlar a Exabor de otra manera, hasta que un buen día, el profesor Malanga, con la ayuda de unos jóvenes hackers informáticos, dio por fin con una pista. Tenían que encontrar la frecuencia vibratoria exacta para despertar o activar el alma en Saturnia, y la pudieron encontrar, pero en realidad no se trataba de una frecuencia, sino más bien de una antifrecuencia, y con ese descubrimiento, trazaron un plan que consistía en montar un escenario en un lugar descampado y solitario, y con un sofisticado generador de frecuencias amplificadas, irradiarían a Saturnia, esperando que así, el alma en ella reaccione y expulse al poderoso invasor. Y así lo hicieron, con la antifrecuencia, primero lograron reactivar la conciencia de Saturnia, quien, gracias a ello, se pudo reconectar con el alma en ella, quien, por increíble que parezca,
Era totalmente ajena a la presencia del invasor que se encontraba en el mismo contenedor que ella. Ello se pudo confirmar por medio de la comunicación que tuvo el profesor Malanga con el alma en Saturnia, comunicación que reproducimos a continuación. Profesor Malanga, alma responde, alma en Saturnia. ¿Qué está sucediendo? Profesor Malanga, una entidad está parasitando el cuerpo de Saturnia, para poder explotar tu energía. Alma en Saturnia, nosotros estamos aquí para jugar, todos pueden usar nuestra energía. Profesor Malanga, sí, pero este ser te quiere enjaular, te quiere encarcelar, para explotar toda tu potencia por sí mismo, y tú ya no podrás jugar. Alma, tú que puedes ver el futuro, anda a ver cómo terminará esto. Y así el alma en Saturnia, que podía ver el futuro, por fin fue consciente del peligro que representaba Exabor y por eso lo expulsó de su contenedor, con lo que Saturnia volvió a ser dueña de ella. Fin de la primera historia. Historia 2. Jovele, el parásito invasor. La siguiente historia se encargará de mostrar cuán manejable y vulnerable es el alma. Esta historia fue extraída del libro Manuscritos del Eremita, de Nano Especial, quien fue eremita o ermitaño en un largo periodo, en la Sierra Argentina. Antes de comenzar, es bueno aclarar que la vida del eremita es una vida de soledad, ayuno, contemplación y austeridad, lo cual le permite al eremita despertar capacidades que permanecen adormecidas en el hombre común, capacidades como la hipersensibilidad y la percepción fina. El eremita, como a partir de ahora vamos a llamar al protagonista de esta historia, había desarrollado la capacidad de sentir y de ver la vida invisible, que ocurre en paralelo a la vida aparente. La historia comienza así. Había estado caminando por unos parajes nuevos que había descubierto, a varios kilómetros de la vertiente que me proporcionaba agua en mi estadía en el Monte Serrano y donde había armado mi cabaña de ermitaño. Ese día, como casi todos los días, había comido algunas plantas de nabo silvestre y de diente de león, y me sentía muy liviano al correr. Parecía flotar entre las piedras del lugar. Faltaba poco para que caiga el sol y comencé el regreso a mi guarida, pero algo ocurrió en el camino. Encontré a un señor desvanecido, de unos 60 años aproximadamente, muy gordo y con toda su mochila desparramada por todos lados. Intenté despertarlo y darle agua, pero no había caso, no reaccionaba. Su pulso estaba bien y respiraba normalmente, pero no respondía por más que lo sacudieran para reanimarlo. Tenía bastante olor a alcohol y una botella de licor en su mano. Pensé que era un borracho que ni me imaginaba cómo había llegado hasta ese inhóspito paraje. Resignado decidí esperar un ratito y mientras junté todas sus cosas en su mochila, noté que por los rasguños había sido saqueado por mis vecinos los pumas, gatos grandes salvajes de esta zona. El señor no presentaba heridas visibles, así que esperé un instante más, sentado a su lado para ver cómo podía ayudarlo. Me relajé y me quedé junto a él, y de pronto, sale como un fantasma del cuerpo del señor, una forma extraña humanoide que me comienza a hablar. Soy Jovele y soy el dueño de este recipiente, señalando al señor tendido. ¿Y tú quién eres?, me preguntó. Me paré y retrocedí un par de pasos. Nunca había visto algo semejante. De pronto, de reojo veo que quiere salir algo más del señor desvanecido, otro espíritu, pensé en ese momento. Inmediatamente el tal Jovele le puso un pie y no lo dejó salir. Me mira y me vuelve a hablar. Me tienes que ayudar, estoy muriendo. Tienes que hacer que Sergio despierte y coma. Lleva 3 días sin hacerlo y ya estoy demasiado débil para hacerme escuchar. Ahí me enteré que el señor que estaba tendido en el suelo se llamaba Sergio. Vamos a sintetizar al máximo esta historia, porque es bastante larga. Si desean pueden ver la historia completa en YouTube. Entrevista con el parásito, canal Nano Especial. Jovele era el huésped de Sergio, es decir, era un parásito del tipo energético, quien cohabitaba en ese recipiente humano, con otro parásito o tal vez con el alma en Sergio. Lo que haya sido, era ese otro espíritu al que Jovele le puso el pie para que no pueda salir del cuerpo de Sergio. En resumidas cuentas, Jovele pertenecía a una raza de entidades inorgánicas, especializadas en parasitar y en manipular tanto a los recipientes orgánicos, como ellos llamaban a los seres humanos, como a las almas que contienen los seres humanos. Fin de la segunda historia. Análisis. Lo que sucedió antes que el alma sea consciente del peligro que representaba el invasor llamado Exabor, en la primera historia, pone en evidencia que, para el alma, la vida del contenedor o recipiente orgánico es una ilusión,
es un juego. Por tanto, el alma solo estaría en la tercera dimensión, para jugar y para brindar su inagotable energía, y no para involucrarse con lo que le sucede a su contenedor. Tanto en la primera, como en la segunda historia, también se pone en evidencia que los seres o entes parásitos invasores no solo pueden cohabitar el mismo contenedor humano con el alma, originalmente asignada a este, sino que también pueden controlar y parasitar a dicha alma y, por supuesto, también lo pueden hacer con el contenedor humano de esa alma. Es por eso que optamos por poner como subtítulo de esta octava pieza, que el alma es energía neutra, manejable, vulnerable. Muy bien, hemos llegado a una considerable profundidad, seguramente a un nivel al que nunca antes habíamos llegado, pero ahora nos toca intentar alcanzar una profundidad aún mayor, para así tener una mejor idea de la naturaleza y finalidad del alma. Veamos hasta dónde podemos llegar. Primera inmersión. Hasta ahora, tenemos que el alma es un fractal o una sustancia del creador del universo creado. Por tanto, el alma sería también una especie de mini fuente de energía de altísima e inagotable vibración, por estar conectada a la fuente original. Es como si el creador hubiese querido estar presente en todo su universo, no por estar simple y panteísticamente presente, sino para que, con su poderosa presencia e influencia, los seres creados por él evolucionen o se perfeccionen. Es como si el creador se hubiese multiplicado en miles de millones de fractales, también conocidos como mónadas, y una parte importante de esos fractales o mónadas hubiesen descendido hasta la cuarta dimensión, para de allí, finalmente descender hasta la tercera dimensión, por medio de la encarnación. Y todo eso, por lo que se puede observar, para ayudar a evolucionar a su imperfecta, pero al mismo tiempo, muy especial creación, como lo es la especie humana. Pero aquí hay un detalle, que es clave para entender la finalidad del alma, y este detalle es que, si el cuerpo humano fue diseñado con un ADN especial, como para atrapar y contener al alma, entonces, de ello se deduce que el diseñador o el creador del ser humano tenía y tiene una expectativa o interés especial porque la especie humana alcance la perfección. Y al parecer, es un interés parecido con el que tienen los padres hacia sus hijos, que es que estos tengan éxito, y en el caso de creador, el interés es que su creación tenga éxito o tenga sentido, en términos evolutivos. Todo lo dicho hasta aquí otorga validez a la primera parte del subtítulo de la carátula de la presente octava pieza, el cual decía que el alma es energía neutra, manejable, vulnerable. Pero, además, respecto al alma, y más por deducción y también mediante una reflexión profunda, podemos decir que queda totalmente demostrado que 1. No somos el alma. 2. El alma no es nuestra. 3. El alma no necesita que la salven. 4. El alma no necesita perfeccionarse. 5. El alma no se involucra nunca con su contenedor. 6. El alma ha encarnado en ti para ayudarte a evolucionar. 7. El alma es la que reencarna, no tú. Seguramente que estos 7 puntos rompen muchas falsas creencias y también muchos falsos dogmas de fe. ¿Qué le vamos a hacer? Somos buscadores de la verdad, y por eso no tenemos creencias rígidas, ni mucho menos, dogmas de fe. Además, estamos convencidos que es imposible llegar a lo verdadero a través de la mentira. Por eso, y si somos contenedores del alma, y si el alma es un fractal del creador, y, como tal, también sería una mini fuente de energía, inagotable y de altísima vibración, ¿por qué las religiones enseñan a buscar y a adorar a Dios afuera de las personas? En este nivel, usted ya debería saber la respuesta, pero si aún no la sabe, volvemos a recordarle que las religiones fueron creadas, más para extraviar, que para orientar a sus seguidores. Sabemos que es muy difícil aceptar esa realidad, pero lo cierto es que, si sigues buscando a Dios, afuera de ti, lo más probable es que encuentres y adores a un falso Dios, quien, de seguro, se va a alimentar con tu energía, como les ocurrió a los ingenuos pueblos del pasado y como también les sigue ocurriendo a muchos ingenuos y extraviados creyentes religiosos, en la actualidad. Por eso, si de buscar a Dios se trata, hay que buscarlo no afuera, sino dentro de ti, y buscarlo dentro de ti, significa que hay que buscar ser perfectos como el alma, que es el auténtico Dios creador, quien mora en nosotros. Correcto, pero entonces,
Si no somos el alma, ¿qué es lo que somos? Segunda inmersión. Evidentemente que no somos solo simples contenedores o recipientes vacíos, tampoco somos nada más que los cuerpos que vemos y en muchos casos admiramos todos los días en el espejo o en las fotografías, especialmente cuando somos jóvenes, porque lo que vemos en el espejo y en las fotografías no es otra cosa que nuestro muy provisorio aspecto físico, y nada más. Ni tampoco, solo somos el nombre o el rol que jugamos en la familia o en la sociedad. Somos algo más. Para explicar qué somos, tenemos que hablar en términos de energía y de trascendencia, y en ese sentido, tenemos que buscar si tenemos o somos algo que realmente sea nuestro, y que trascienda la muerte de nuestro cuerpo y de nuestro yo físico, algo que continúe existiendo después de la muerte física. Veamos, lo que muy pocas escuelas, corrientes filosóficas, místicas y esotéricas explican, es que el ser humano conforme va viviendo, va construyendo o creando una estructura energética independiente de su cuerpo físico, una suerte de doble o segundo cuerpo energético, una entidad psíquica autónoma, que también puede ser definida como un egregor. Se dice que esa estructura energética se ubica entre el cuerpo y el alma, pero por lo general está más ligada al cuerpo. A esta estructura u organismo psíquico se optó por llamarla de manera convencional, como la personalidad, con P mayúscula. La personalidad o la individualidad del ser humano sigue existiendo, por tiempo limitado, como un cuerpo energético autónomo, después de la muerte del cuerpo y del yo físico, y, si es que el ser humano, en vida, tuvo a bien realizar el trabajo del perfeccionamiento moral, el trabajo de la ampliación de su conciencia y si además logró vivir manteniendo la unidad interna, la personalidad o la individualidad, que en un principio era perecedera, se tornará imperecedera, es decir, se volverá inmortal, claro está, siempre y cuando ésta logre fusionarse con el alma, apelando al principio de la ley de atracción, de acuerdo a la cual, lo semejante atrae a lo semejante. Esa fusión solo se puede lograr si uno se dedica y se esfuerza en vida, porque después de la muerte, ya no se puede hacer nada. Pero, si el ser humano, en vida se obstinó por seguir por la vía ancha, es decir, por la vía en la que se pone al alma por debajo de la personalidad, es decir, por la vía del consumismo y del conseguir dinero, cueste lo que cueste y sea como sea, para poder disfrutar, consumir, poseer y acumular experiencias sexuales, poder, bienes, cultura, títulos, viajes, etc., es decir, todos los valores y tendencias propios del sistema materialista, en el que está inmersa la gran mayoría de la humanidad. Todas esas personas que optan por esa vía ancha, se encaminan hacia la disolución o extinción de su personalidad, la cual irremediablemente ocurrirá cuando se produzca la segunda muerte. La segunda muerte es mencionada en el libro del Apocalipsis, donde se la describe simbólicamente como un castigo en un lago de fuego, o sea, en el infierno y por toda la eternidad. Se dice que es una muerte, en el sentido de que es una separación de Dios, quien es dador de vida y se llama la segunda muerte, porque le sigue a la primera muerte, que es la muerte física, por todos conocida. Entonces, si hemos entendido bien, lo de que Dios mora dentro de nosotros, por medio del alma. La segunda muerte es la separación definitiva del alma, lo cual provoca la desaparición de ese segundo cuerpo, conocido como la personalidad, que como hemos visto, es lo que, en esencia, somos. Luego, y siguiendo el método comparativo, que hicimos cuando describimos la naturaleza del alma. Ahora también haremos un paralelo entre el alma y la personalidad, para que, de esa forma, podamos ver claramente la verdadera naturaleza de la personalidad. 1. La personalidad sí es nuestra, el alma no. 2. En esencia somos una personalidad, no somos el alma. 3. La personalidad necesita ser salvada, el alma no. 4. La personalidad necesita perfeccionarse, el alma no. 5. La personalidad tiene individualidad propia, el alma no. 6. La personalidad es mortal, el alma es inmortal. 7. La personalidad no reencarna, el alma sí. Estos 7 puntos comparativos no los vamos a encontrar, así de claros, en ningún texto religioso, y lo que tampoco nos dirán en ninguna iglesia, es que ese segundo cuerpo, conocido como nuestra personalidad, no solo puede seguir existiendo después de la muerte física, sino que se mantiene igual a como era antes de la muerte física, es decir, que los hábitos, tendencias, vicios y defectos, permanecen en las personalidades después de la primera muerte,
y es justamente por esos defectos que las personalidades no logran fusionarse con el alma, y, como consecuencia de ello, se mantienen en un estado de existencia, que no es propiamente como el estar vivas, porque no pueden experimentar lo que los vivos experimentan, es decir, no pueden sentir amor, alegría, esperanza, y tampoco pueden alimentarse como lo hacían cuando estaban vivas. Solo existen en un estado de impotencia, tormento, sufrimiento y pesar. Es como si estuviesen en el corredor de la muerte, en espera que les llegue la hora final, o si se quiere, la segunda muerte. Es como estar en el infierno, o en un lago de fuego, como se dice, de forma simbólica, en el libro del Apocalipsis. Y es por eso que no son las almas las que penan, como equivocadamente se cree, sino que son las personalidades convertidas en fantasmas, las que penan, buscando por todos los medios, sentirse vivas. Pero eso les resulta imposible, simplemente porque ya no tienen un cuerpo que pueda contener un alma. Y es justamente por eso que, al no poder alimentarse como cuando tenían un cuerpo, y al no tener alma, que es fuente inagotable de energía, las personalidades que ahora están en el limbo, o sea, entre el plano astral de la cuarta dimensión y el plano material de la tercera dimensión, se convierten en parásitos energéticos. Y es por eso miles de millones de personalidades parásitas energéticas que están en el plano astral y también en el plano material. Intentan vivir con la energía del alma contenida por algún ser humano y también tratan de drenar la energía de los seres humanos que aún están vivos. Y es por eso que esas personalidades, ya sin vida, buscan por todos los medios, el no ser olvidadas por las personas vivas, porque mientras más se las recuerde, más podrán alimentarse con la energía de quienes los recuerdan y más tiempo de existencia no viva tendrán, es decir, de existencia como muertos. La película Ghost, La sombra del amor de 1990, muestra de una manera romántica cómo sigue existiendo la personalidad después del fallecimiento de la persona. Todas las personalidades que no logran fusionarse con el alma están condenadas a sufrir la llamada segunda muerte. Diferente es el caminar por la vía estrecha, que según las palabras del apóstol Pablo, tiene que ver con el despojarse del hombre viejo y vestirse con el hombre nuevo, que se renueva con el conocimiento, según la imagen del alma, que es a su vez la imagen de aquel que la ha creado. De lo que se trata aquí es de ser y no de parecer. Gabriel del Javín definió esta evolución en su célebre fórmula: yo soy gusano, yo soy esclavo, yo soy rey, yo soy Dios. La personalidad, que impera habitualmente en el hombre, debe, con el yo del cuerpo, inclinarse ante el alma y rendirle homenaje. Así termina esta corta tesis profunda. Si usted ha llegado hasta aquí, entonces ya sabe que en esencia somos una personalidad. Lo que nos faltaría saber es que la fusión de la personalidad con el alma se debe hacer inmediatamente después de la primera muerte. Todo indica que, solo así, se podría conseguir romper el ciclo del samsara. Así que, ya sabe que no somos alma, pero el alma es nuestra única posibilidad de obtener la inmortalidad, y que la personalidad con P mayúscula es la octava pieza del rompecabezas más trascendental de la humanidad, llamado, solo sé que algo sé.